que manifestó claramente su interés, que de hecho venía buscándonos con la idea y nosotros le dijimos, listo, estamos haciendo precisamente en este momento este protocolo. Entonces es el laboratorio que se llama Sura Diagnóstico. Ellos básicamente lo que hicieron fue hacer en paralelo su propio laboratorio, de manera paralela, el ejercicio. Y luego ya, concatenando los resultados entre ambos, escribimos el protocolo final. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, le voy a dar la palabra a la doctora Marcela Mercado. Ella les va a contar cómo es el protocolo, la metodología con la cual se hizo el ensayo, y luego vamos a contar los resultados que obtuvimos en el instituto, y luego Sura va a contar, Sura Diagnóstico va a contar los resultados que ellos obtuvieron en su propio ensayo. De esta manera, ya la conclusión final es entonces el protocolo de pooling con las debidas advertencias y salvaguardas para que entendamos cuándo se puede usar y de qué manera, y el no hacerlo así, pues qué riesgos nos traería, para pasar posteriormente a la última fase de la reunión, que es pues responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces le voy a dar la palabra a Marcela Mercado. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan y me ven o no? Buenas tardes, sí, señora. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Okay. Sí, se escucha. Buenas tardes, sí se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Me alegra mucho a algunos tenerlos presentes. Como bien decía la doctora Marta Ospina, mi nombre es Marcela Mercado y en este momento estoy dirigiendo la Dirección de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Muchos han sido los momentos que hemos compartido en el chat y las discusiones académicas que hemos tenido. Sin embargo, esta es muy importante y aunque un poco tarde para muchas cosas, pues creo que todavía podemos tomar decisiones acerca de cómo lo vamos a hacer. Esto ha sido un trabajo compartido con el laboratorio Sura, cuya inquietud nos permitió hacer el protocolo conjunto, con una serie de advertencias y de consideraciones que todos debemos tener en cuenta en nuestra práctica de laboratorio. Nunca tenemos que dejar de lado el conocimiento de lo que nos lleva a hacer un diagnóstico adecuado, y mucho más cuando estamos frente a una responsabilidad gigante en el uso de muestras y en el manejo de las muestras. Este protocolo entonces lo trabajamos para poder utilizarlo en laboratorios que se encuentren en áreas que tengan una positividad o un porcentaje de positividad de menos del 5% contra SARS-CoV-2, y eso tiene que quedar muy claro desde este momento, porque la mala utilización de este protocolo pues nos acarrearía una cantidad de falsos negativos si no lo hacemos estrictamente. Para esta oportunidad, entonces, los que han desarrollado el protocolo, que básicamente de la Dirección de Investigación está el doctor Carlos Franco. Él les va a presentar inicialmente el protocolo en compañía del doctor Andrés, que trabajó también en el protocolo desde la área de Sura. Una vez presentemos el protocolo, veremos cómo nos fue en los dos experimentos que se hicieron independientemente en los laboratorios, y luego tendremos entonces nuestra discusión. Entonces le doy la palabra a Carlos para que nos presente el protocolo y revisemos posteriormente los informes de los experimentos. Sí, yo creo que es mejor si devuelvo mi... Por favor, las personas que no están interviniendo pueden apagar el micrófono y la cámara. Muchas gracias para la calidad de la conexión. Buenas tardes para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Se escucha perfecto. Sí, señor. Sí. Okay. Entonces voy a compartir mi pantalla para hacerles la presentación. Mientras que lo abro, me voy presentando. Mi nombre es Carlos Franco, soy de la Dirección de Investigación
en salud pública y pues hago parte del grupo de investigación de parasitología y de la unidad de secuenciación y análisis genómico. Entonces, darme un momento. ¿Confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bien. Listo. Bueno, entonces, como mencionaba, hoy vamos a hacer la presentación de este protocolo para la detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real, utilizando grupos de muestras o pool screening en regiones de bajo porcentaje de positividad. Este es un protocolo, como mencionó la doctora Marcela Mercado, trabajado en conjunto con Sura. Bueno, una información derivada de una página que realiza vigilancia de tecnologías de diagnóstico, tratamiento y vacunación para atender la pandemia de COVID-19, y en esta página se registran al día de hoy 331 pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, dentro de las cuales pues, tenemos 154 de PCR, 3 de secuenciación de nueva generación, 6 de amplificación isotérmica y una basada en edición genética por CRISPR. Estas 4 técnicas de acá arriba en conjunto pues cumplen con las indicaciones de la OMS para el diagnóstico de SARS-CoV-2, ya que se basan en técnicas de amplificación del ADN. Carlos, ponlo en modo presentación para que vaya pasando, porfa. Ok. ¿No ha pasado? No. No pasa. Primera imagen. Okay. Debe cambiar la ventana que está compartiendo. Ponle abajito ¿Ya? Ok. Sí, ya. ¿Y ahí cambió? ¿Me pueden confirmar si ahí cambió la diapositiva? Cambio. Ya. Listo. Qué bueno. Entonces les comentaba, en esta página hay 331 pruebas diagnósticas, dentro de las cuales la mayoría cumplen, digamos, con esa característica de estar basadas en la amplificación de ácidos nucleicos. Acá en el panel inferior a la derecha podemos ver el tiempo que tardan esos ensayos moleculares, y pues se observa que solo 28 de estos ensayos son menores a 1 hora, y la mayoría de estas pruebas de PCR tardan aproximadamente 8 horas en realizarse desde que se tiene la muestra hasta que se puede emitir un resultado, por lo que involucra pues, los procedimientos de extracción del RNA y el procesamiento de la muestra. Listo. Esta es la información al día de hoy en el micrositio de COVID-19 del Instituto Nacional de Salud, en donde se informa que al día de hoy se han procesado 902.305 reacciones de PCR, de las cuales 162.134 han sido positivas. Esta pues demuestra la cantidad de trabajo que se ha realizado y que se realiza diariamente por todos los laboratorios de biología molecular para la detección de SARS-CoV-2 en las muestras respiratorias.
en un estudio que hicimos de vigilancia de qué técnicas se están utilizando para la detección de SARS-CoV-2 en los laboratorios acá en Colombia, en la dirección de investigación encontramos que la mayoría utilizan la tecnología recomendada por Corman y colaboradores, conocida como Protocolo de Berlín o Charité. El 38% de los laboratorios utiliza la versión in-house de esta prueba y 22% utiliza un kit comercial llamado Allplex, que se basa en la misma tecnología. Esta detección pues, utiliza dos blancos, el gen RD-RP, acá está el iniciador resaltado en verde, y el gen E también resaltado en verde, aunque actualmente pues está utilizando principalmente el gen E. Si puedo poner puntero láser, sí, perfecto. Estos son los dos iniciadores. Estas dos, lo que nos demuestran, digamos, es tanto esta diapositiva como esta, es que el diagnóstico, pues, principalmente en Colombia se realiza con PCR-RT en tiempo real. Volviéndonos acá, la mayoría de estas técnicas entonces toman 8 horas en emitir el resultado y pues son costosos en reactivos y en tiempo. Entonces, una de las estrategias para aminorar, digamos, ese tiempo y optimizar el uso de reactivos es el procesamiento de muestras en grupos o grupos o pooling screening. Este es un trabajo que publicaron en abril de este año, en donde evaluaron la cantidad de muestras que se pueden agrupar en un pool sin que se dé un efecto de dilución en la muestra y se pueda detectar como negativa esa muestra, como un falso negativo. Acá se hicieron pools compuestos de una muestra positiva y una negativa hasta llegar a 63 muestras negativas por una positiva. Y los autores encontraron que, aunque sí había un efecto de dilución que se ve en el aumento del CT en el que se registra la positividad de la muestra permanecía positiva incluso cuando se mezclaba con 63 muestras negativas en el grupo. Cabe resaltar que estos investigadores utilizaron una muestra con un CT bastante temprano, como de 27. Otro trabajo exploró esto mismo para la optimización de los tamaños de los pools y acá pueden apagar el micrófono, por favor. No sé. ¿Siguen viendo mi pantalla? Es que me salió que alguien más quería presentar y no sé si se dejó de ver. Se ve. Listo. Bueno, entonces en este estudio acá lo que hicieron fue explorar el efecto de ese agrupamiento en las muestras positivas, pero cuando tienen diferentes CTs que están relacionados con la carga viral en la muestra. Entonces acá tenemos una muestra con CT de 25 hasta una muestra con CT de 38 o 39 que ya están en la frontera pues en la que se considera una muestra positiva y se comenzó a mezclar en pools de muestras negativas de 2, 4, 6 hasta llegar hasta 48 para ver en qué configuración o qué cantidad de muestras agrupadas nos permitía detectar dispositivos con diferente rango de CT relacionado pues con la carga viral de la muestra. Y los autores encontraron que los pools de 6 grupos permitían tanto una detección de muestras entre un rango de CTs entre 25 y 38 y una afectación moderada sobre valores operativos de la prueba como la sensibilidad y el valor predictivo negativo, en donde la sensibilidad bajó del 100 al 95% en el grupo de 6. En este estudio entonces recomiendan hacer esos pools de 6. Esta tabla fue tomada de una presentación que realizó la doctora Silvia Restrepo en abril sobre cómo optimizar el diagnóstico de COVID-19. Acá lo que se evaluaba era el tamaño de los pools desde 1 a 12 en diferentes escenarios de positividad de la prueba, desde 1% de positividad hasta 8% de positividad en
en la PCR. Y pues acá se puede ver que entre menor sea el porcentaje de positividad, pues mayor se puede hacer el agrupamiento, haciendo un mejor aprovechamiento de las pruebas, teniendo mejor rendimiento. Con esta tabla también, pues, y con la información que está en la literatura, fue que seleccionamos el tamaño de 5 muestras por pool en una población de máximo 5% de positividad para las pruebas de PCR, y elaboramos el protocolo de detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real usando grupos de muestras. En este protocolo pues participaron investigadores del instituto e investigadores de Shura. Lo primero es una advertencia. Es lo primero que se van a encontrar en el protocolo, y es lo primero que queremos tener mucha claridad sobre la utilización de este tipo de estrategia. Como ven, el desempeño de los pools se ve afectado del tamaño del pool, la proporción en positivos y negativos, como veíamos en los trabajos que mostré, y la del porcentaje de positividad en la población en donde se va a aplicar el pool. Y la principal recomendación o advertencia es que este estudio, este tipo de aproximación metodológica solo se puede utilizar en poblaciones con un porcentaje de positividad igual o menor al 5% para SARS-CoV-2. Y también se puede utilizar en estudios particulares que realicen la tamización de grupos de personas, por ejemplo, personas asintomáticas, o rastreo de contactos en conglomerados numerosos. Esos casos en donde tenemos una persona positiva que visitó, por ejemplo, un sitio muy poblado, este podría ser una estrategia útil para ese tipo de situaciones. El objetivo es detectar la presencia de SARS-CoV-2 en muestras respiratorias. En el protocolo se describe para muestras de hisopado nasofaringio, orofaringio y aspirado, y para ser aplicado en estas poblaciones de hasta el 5% de positividad, con un tamaño de los pools de los grupos de 5 muestras por grupo. El alcance, nuevamente, no vamos a seguir repitiendo, para este tipo de poblaciones es para ser aplicado en poblaciones particulares o en estudios en donde tenga utilidad esta aproximación. ¿Cómo sería el protocolo? Entonces acá tenemos una población, ejemplo, son 20 personas. Si nos ceñimos al 5% de positividad, esperaríamos una positiva en ese grupo. Entonces, la extracción de RNA se haría de manera individual y cada persona tendría su ARN individual. Luego, el RNA sería mezclado en los pools de A5. Para este ejemplo de 20 tendríamos 4 pools, el pool 1, pool 2 hasta pool 4, de A5 personas. Y la mezcla sería, el pool sería mezclando 2 microlitros de RNA de cada muestra para un volumen final de 10 microlitros, pero se utilizarían 5 microlitros en la reacción de PCR. Los 5 microlitros restantes quedarían como contramuestra para estudios posteriores. En este ejemplo, entonces, después de hacer el pool y mezclar los RNAs, se haría las PCRs. Para el ejemplo de 20 serían 4 PCRs, en donde una sería positiva, las otras 3 el pool se clasificaría como negativo y se emitiría un resultado negativo para esas muestras incluidas en el pool. El pool que emite un resultado positivo, ya ahí tendríamos que hacer una evaluación individual de cada muestra para determinar cuáles muestras de las que conformaban el pool son las positivas. Entonces, en este ejemplo de 20 muestras, para emitir un resultado para las 20 personas se realizarían 9 PCRs, 4 de los pools y 5 para confirmar las muestras de manera individual en el pool positivo. Acá pues un ejemplo de los resultados que podemos obtener en un pool de 5 muestras, por ejemplo un CT de 25, se clasificaría el pool como positivo y se procedería a realizar la PCR individual para determinar la presencia de SARS-CoV-2 en cuáles de las 5 muestras está presente. Los resultados negativos pues dependerán de la técnica que se utilice en el laboratorio, con un punto de corte
de un CT de 38, es un pool con un CT de 39 de 40 sería clasificado como negativo, al igual que un pool con un CT indeterminado. Muy importante, y esto sería una de las cosas a tener muy en cuenta cuando se trabaje este tipo de protocolos, son los resultados inválidos. Como todos saben, un ensayo de RT-PCR para SARS-CoV-2 debe tener tanto el blanco del virus como un blanco humano para validar que la muestra, digamos, fue tomada adecuadamente, transportada adecuadamente, la extracción se realizó de manera adecuada y tengo suficiente RNA compatible con una tecnología de amplificación. Si en una prueba de pools el resultado es inválido, tendríamos que repetir desde la extracción porque no está, o sea, sería un falso negativo si se reporta como negativo. Las recomendaciones entonces de este protocolo es usar el mismo protocolo o estuches o lo que esté establecido en el laboratorio cuando se procesan muestras individuales o cuando se procesan los pools para disminuir esa variabilidad. Como lo mencionamos, esto es para aplicarse en contextos epidemiológicos particulares, entonces la utilidad debe ser complementaria con la evaluación de este contexto y principalmente tener mucho cuidado con los resultados inválidos porque en un pool de muestras, unas muestras con alta celularidad podrían enmascarar una muestra que no haya tenido buenas condiciones de toma, almacenamiento o extracción de RNA. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver el mismo proceso, pero realizado por el laboratorio de Sura. Lo hicieron juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo comparto. Disculpa, es que yo tengo también los resultados de un ensayo piloto. No sé si los muestro ya o cuando. Sí, de una vez. Claro, de una vez. Claro que sí, Carlos, claro que sí. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí, se ve. Sí. Entonces, nosotros realizamos en el laboratorio de investigación un ensayo piloto para evaluar esta agrupación de 5, usando todos los escenarios de opciones positivas en el pool. Lo que encontramos fue que, bueno, que tuvieron 6 unidades experimentales. No se está escuchando bien. Sí, es que hay un micrófono abierto. Creo que ya me escuchan bien. Listo. Entonces, nosotros realizamos en el laboratorio de investigación un ensayo piloto de estos pools de 5 muestras, utilizando todos los posibles escenarios de conformación del pool entre proporción de positivos y negativos. Entonces, tenemos una unidad con 5 muestras negativas, una unidad en donde tenemos 1 positivo, 4 negativos, y así sucesivamente hasta tener una muestra con 5 muestras positivas. Carlos, pon otra vez, pon la presentación, modo presentación. Sí, está congelada. Okay. ¿Ahora sí? No, igual. Sí, igual. Hay que darle abajo acá en modo presentación, aquí abajito. ¿Acá? ¿Ahí cambió? No cambió. Y aquí está el sonido. Quedó en la tercera hora. Ok. Nada, sí, ve.
darle F5, Ahí está, creo arriba que ahí ya sí, activa el sí, modo sí, presentación. sonido, ¿no? no tiene sonido, no, que no, ¿qué es lo que pasa con él? No, porque desde que usted no le escuche, no, yo aquí para no escuchar nada. Ah, ¿Ya está cambiando? No quiere que me haga... Hay un micrófono abierto. ¿Ya? Todavía no. No lo va a lograr, Dios mío. Dale F5, a ver si activa el modo de pantalla presentación. ¿Ahí ya? sonido. Sí, Carlos. Sí, ya sé. Se le ha activado el sonido. Sí, señor. Okay. Bueno, entonces Me imagino acá que pueden ya ver la ahí tiene que estar ya configuración. registrado, ¿cierto? Sí, claro, señora. Aquí podemos ver la configuración de los grupos que se probaron, desde un grupo sin muestras positivas hasta un grupo completamente conformado por muestras positivas, y para el CT de las muestras tenemos muestras que van desde 18 en el CT hasta 30. La amplificación muestra claramente el efecto de dilución de las muestras negativas de las muestras positivas en una matriz de muestras negativas. Sin embargo, los CTs no se alteran mucho respecto al CT de la muestra individual. Lo que vemos es un cambio de más o menos 2.5 en el CT individual respecto a la muestra cuando se evalúa en pool. Entonces, acá en esta gráfica, la primera barra es el pool 1, que solo tiene una positiva y 4 negativas, hasta acá el pool 5, que tiene las 5. No se está viendo la gráfica. No sé por qué se El desconecta. problema es que cuando la comparten, él abre una página, una pantalla adicional. Él está compartiendo la página principal de PowerPoint y debe compartir la página de la presentación de PowerPoint. Lo que le puedes decir es compartir pantalla Escritorio. Sí, sí, y ves lo mismo que veamos nosotros. Que en los 3 puntos, cuando le da a compartir, perdón, Sí, ¿cierto? cuando le da a compartir, él puede seleccionar qué ventana quiere compartir. Sí. Ahora sí. Exactamente, ahí. Listo. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Será que toca el micrófono? ¿Y por qué no lo ponen el bajo? ¿Le activa el Bluetooth? Ole, y sabe que sí, ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Ok, entonces como les mostraba, en las gráficas de amplificación se observa el efecto de la dilución de las muestras positivas en una matriz negativa, sin afectar afectando el valor CT en una proporción más o menos de 2.5, que es lo esperado. Si tú diluyes una muestra para PCR en tiempo real en factor de 1/2, se va a correr en un ciclo el CT. Si la diluyes 10 veces, se correría 3.3 veces. Y las diluciones, digamos, en esta muestra, en la muestra 1, la muestra del pool 1, que es una muestra positiva en una matriz de 4 negativas, sería como una dilución 1 en 5, y vemos un cambio en el CT más o menos de 2. Listo. También vemos pues ese efecto y vemos que el gen control, el gen humano, se mantuvo con valores de CT muy similar en los pools, sin importar la proporción de positivo o negativo, que es lo esperado, porque en teoría si la extracción de las muestras se hizo bien, habría igual cantidad de RNA humano en la muestra. Bueno, muchas gracias, y ya ahora sí le doy paso a los investigadores de Sura. Sí, muy buenas tardes. Doctor Carlos, ¿ya terminó la presentación?
Sí, señor, muchas gracias. Ya puede continuar usted. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés González. Estoy hablando en representación de Ayuda Diagnóstica Sura y pues un saludo especial para la doctora Espina, para la doctora Mercado, por todo el apoyo brindado desde el Instituto Nacional de Salud. En este momento les voy a compartir pantalla de los resultados de la propuesta que hemos realizado desde Sura. ¿Me comentan si ya están viendo la presentación? Sí. Señor. Perfecto, muchísimas gracias. La idea de esta presentación, como le mencionó la doctora Marta Ospina y la doctora Marcela Mercado, es compartir Sí, espera, pero eso yo no sé cómo utilizar el Bluetooth, pero Ahí está el Bluetooth, claro. Hay un micrófono abierto, por favor. Andrés, creo que perdimos tu ¿Me sonido. escuchan? Sí. Y la tía esa mañana Así como lo así como le hice. Hay una pantalla abierta. Por favor, todo el mundo apague la cámara y apague el micrófono para que podamos continuar, por favor. Perfecto. Retomo nuevamente. Lo que queremos presentar son los resultados preliminares que hemos realizado en Ayuda Diagnóstica Sura con todo el equipo de biología molecular del laboratorio de SARS-CoV-2 para la pandemia COVID-19. El objetivo de este estudio se da como respuesta al alto aumento de la solicitud de pruebas que se nos podían venir en el momento del pico epidemiológico, pero también como respuesta al alto costo de los reactivos de extracción, de amplificación y la escasez que hubo en su momento en el país. Entonces, el objetivo es establecer un protocolo de validación RT-PCR empleando el análisis de muestras en pools en poblaciones homogéneas con una prevalencia positiva menor o igual al 5% que sirva como apoyo en el diagnóstico y en el seguimiento de la enfermedad. Eso era lo que queríamos hacer y lo queríamos proponer desde la extracción de ARN viral, que realmente es la estrategia más costo efectiva. El alcance y el campo de aplicación es para ser utilizado en grandes cohortes de personas asintomáticas o con una sintomatología leve, como una estrategia de tamización epidemiológica. Realmente se requiere que sean poblaciones bastante homogéneas. Esto va a permitir una mayor eficiencia en el uso de los reactivos y del personal del laboratorio en el país. Nuestro diseño pues, parte de una revisión bibliográfica. Estuvimos en comunicación con la doctora Silvia Restrepo de la Universidad de los Andes. Ellos hicieron unos modelos matemáticos muy interesantes, donde se veía que un pool de 5 muestras en una prevalencia del 5% nos puede dar un 135% de rendimiento de la prueba. Esto nos pareció que es el punto donde mayor eficiencia se logra. También permite de que la operación de la realización del pool sea de una forma muy sencilla, lo que nos dio como esa primera validación para seguir continuando con el estudio piloto que queríamos revisar. Entonces, nuestro diseño experimental fue muy sencillo. Realmente necesitábamos que el sistema de pools fuera lo más rápido, lo más eficientemente posible, que no afectara el proceso diario de un laboratorio de diagnóstico molecular para COVID-19, y lo dividimos en 3 etapas. Una etapa 1, que es una etapa inicial de conocimiento,
que lo hicimos con 36 muestras de aspirado nasofaríngeo, las cuales dividimos en 6 pools. Esas muestras preparamos 4 pools de 5 muestras y 2 pools de 8 muestras para mirar a ver cómo se comportaban. A cada pool le agregamos 4 muestras negativas y una muestra positiva donde conocíamos el CT. Teníamos CTs tempranos, CTs intermedios y CT tardíos. El manejo de la muestra lo hicimos como se maneja convencionalmente en un laboratorio de diagnóstico molecular para COVID. Las muestras estaban almacenadas en biobanco a menos 70 grados centígrados. Utilizamos el Vortex durante 1 minuto, que es lo que normalmente se hace. Si la muestra no hace licuefacción o sigue estando muy espesa, utilizamos solución salina o NaCl 1 normal durante 1 minuto, y si la muestra sigue estando muy espesa, agregamos 50 microlitros de NaOH 1 normal y hacemos Vortex. El protocolo pues no cambió, así es como lo hacemos normalmente en rutina. Luego tuvimos una etapa 2, después de estos primeros resultados de la etapa 1, que fue bastante buenos y que ya les voy a mostrar cómo nos dieron, donde utilizamos ya un muestreo más grande, con 15 aspirados nasofaringeos o 15 pools de aspirados nasofaringeos, con resultados de muestras positivas con CTs ya identificados, y luego una etapa 3, donde realizamos 15 pools con muestras de hisopado nasofaríngeo. Entonces tenemos aspirados nasofaringeos y tenemos hisopados para evaluar en cuál tipo de muestra nos funcionaba mejor la estrategia de pool. El diseño del pool, ¿cómo hacerlo? Teníamos que hacerlo de una forma, nuevamente vuelvo y digo, de una forma sencilla, una forma rápida y fácil para el operador. Tomamos 200 microlitros de cada muestra respiratoria para un volumen final de 1 mililitro. Teníamos las 5 muestras. De ese mililitro final que está homogenizado, tomamos 300 microlitros de cada pool para realizar la extracción automatizada del ARN viral. Esto lo hicimos con el protocolo del kit Life River Biotech, que es un kit IVD con certificado con conformidad europea y, lógicamente, con certificado INVIMA para ser utilizado acá en el país. Hicimos la extracción por medio de la metodología de partículas magnéticas con el equipo automatizado EX3600 para este proceso. Y para el proceso de la detección para la PCR utilizamos el kit comercial Logix Smart COVID-19 de Codiagnostic, que es un kit pues, que ya está avalado por el INVIMA para el uso en el país y que tiene certificado IVD, Comunidad Europea y FDA de los Estados Unidos. Este fue el primer piloto. En esta tabla podemos ver de que pues nos fue bastante bien. Esta fue la primera aproximación. Tipo de muestra fue un aspirado nasofaríngeo. Teníamos 5 muestras tipo pool acá de aspirados y 8 muestras en el pool 6 y 7. Acá podemos ver el CT inicial de la muestra, que ya conocíamos nosotros, y este fue el CT para el gen RDRP ya de la PCR diluida en el pool. Vemos que efectivamente sí hay una dilución del CT, pero siempre hay una detección, incluso en el pool que fue diluido con el mayor número de muestras, con las 8 muestras. Entonces, acá podemos ver en esta primera fase inicial, donde empleamos 36 muestras reales, de que el tema de los pools era una buena estrategia y continuamos. En la segunda fase, utilizamos aspirados nasofaringeos, utilizamos 10 pools, del pool 7 al pool 16, pools de 5 muestras. En este ejercicio podemos ver que los 5 primeros pools hubo una detección del gen RDRP, ¿cierto? Tuvimos una dilución de los CTs como lo esperábamos,
pero en los otros siguientes 5 pools de ese procesamiento no se obtuvo identificación del gen RDRP. Posterior a este proceso, realizamos nuevamente el siguiente ensayo con 16 pools más. Queríamos ver si fue algo aleatorio. Se perdió la presentación. Se perdió la presentación. Ya vuelvo y comparto pantalla. ¿Ahí la están observando? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces retomo. En la fase 2, con los 10 pools iniciales, tuvimos 5 pools satisfactorios donde se obtuvo la identificación del gen RDP del virus COVID-19 y 5 pools donde no obtuvimos la identificación del blanco molecular para el COVID-19. Esto nos llevó a una etapa 3 para saber si fue algo aleatorio propio del proceso posiblemente preanalítico o de la reacción de PCR individual, y utilizamos en este momento 10 pools más, del pool 17 al pool 32, con hisopado nasofaringio. Cambiamos el tipo de muestra. El hisopado nasofaringio en este momento en ayudas diagnósticas es la muestra que más estamos empleando. En este momento hicimos la prueba de pools y tuvimos un resultado bastante satisfactorio, donde logramos identificar el blanco molecular del gen del COVID-19, perdón, el gen RDRP en todas las muestras, excepto en la última, que teníamos un CT inicial prácticamente en el límite de detección de positividad para una PCR. Entonces esto nos alentó a continuar de que realmente el sistema de pools propuesto puede ser una muy buena estrategia para un laboratorio de diagnóstico molecular en las condiciones que ya el doctor Carlos Franco y que yo les mencioné al inicio de la charla. ¿Qué pasó con las muestras anteriores que no obtuvimos amplificación de esos 5 pools? Entonces tenemos acá la identificación del pool 12, 13, 14, 15, 16 y el pool 32. Este es el CT de la muestra inicial que se procesó para el gen del control interno de RNA-P, y este es el CT para el gen RDRP, que es el blanco molecular del COVID-19. Sacamos contramuestra que teníamos guardada en biobanco, logramos reproducibilidad en las 2 primeras muestras para el gen RDRP. En las siguientes muestras no obtuvimos reproducibilidad para el gen RDRP, ¿cierto? Este es un tema que podemos ver de que puede ser algo propio de la muestra que se utilizó para el ejercicio. Como sabemos, estamos utilizando como ácido nucleico el ARN viral, que es bastante lábil, es un ácido nucleico bastante frágil, y fuera de eso, pues estábamos llevando al máximo la capacidad de detección porque estábamos utilizando CTs bastante tardíos, por encima de 35, 34, 33.5, donde estábamos llevando, como les digo, probando al límite la capacidad de prueba de la PCR. ¿Qué hicimos nosotros para poder verificar cómo se estaban comportando nuestras PCRs al interior de nuestro ejercicio del laboratorio? En esa fecha ya habíamos corrido un número importante de pruebas. En este caso teníamos un N de 9.844 muestras y quisimos revisar cuál era la media de CT para nuestro control interno de amplificación. Tenemos una media muy cercana al CT24 con un comportamiento normal para todo el tipo de muestras. Eso es algo muy interesante, es algo importante de que todos los laboratorios conozcan muy bien cuál es el comportamiento y el rendimiento de la prueba diagnóstica de PCR que están empleando al momento de entrar a la realización de un proceso de pools. También quisimos conocer cómo era el comportamiento de los CTs del gen RDP
y del control de amplificación interna de RNA-SAP para nuestros controles analíticos. Entonces revisamos 220 corridas de PCR y vemos de que los controles tienen un comportamiento normal dentro de la PCR. Eso nos dio mucha tranquilidad de que nuestra PCR se comporta según lo esperado y según lo que dice el inserto técnico de la prueba. También realizamos con diluciones de los controles sintéticos del kit, tanto para el gen RDRP y RNA-SAP, lo llevamos al límite con diluciones 1 en 10.000 y podemos ver el comportamiento homogéneo y claro de cada uno de estos controles. Eso nos da a nosotros la seguridad de que tenemos un kit o una prueba de PCR diagnóstica que cumple con las características que dice el fabricante y que podemos llevarla al límite en el tema de la estrategia de pools en el país. ¿Qué limitaciones tenemos? Por supuesto, la estrategia de pools tiene una limitación muy grande y yo creo que va a ser una de las grandes inquietudes de todos, o debe ser, es la detección de una posible inhibición en una muestra individual a ser empleada en un pool. Con la estrategia de pool no es posible conocer la calidad de una muestra de forma individual, ¿cierto? Ya que está diluida con 4 muestras más, por lo cual la evaluación del gen de la RNA-SAP individualmente no va a ser posible. Tenemos el efecto de tener muestras de baja calidad, indiscutiblemente. Puede haber fallas en el proceso de toma de muestra, puede haber degradación del material genético por mala conservación, esas muestras que llevan ya mucho tiempo, por encima de 8 grados centígrados, más de 24, 48 horas. Estas muestras pueden verse solapadas con aquellas que tienen bastante celularidad, que tienen buena calidad. Entonces, ¿cómo compensamos esto? Debe ser compensado con unas excelentes prácticas y procesos preanalíticos. Acá en Ayuda Diagnóstica Sura, a la fecha de este trabajo, llevábamos más de 56.000 pruebas tomadas y las muestras que tuvimos que repetir por falla, por inhibición de la PCR, eran aproximadamente del 0,1%. Estoy hablando de unas 500 muestras de todo ese gran universo de las 56.000 muestras que habíamos corrido. Entonces, ese es como el ejercicio que les queríamos presentar. Esta es la iniciativa que estamos proponiendo en compañía del Instituto Nacional de Salud. ¿Cuáles son los próximos pasos? Evaluar el desempeño del protocolo, el tema de repetitividad, de reproducibilidad, de calcular la sensibilidad y la especificidad de la PCR al estar ya sometida a un tema de dilución, a un tema de pools y lógicamente pues el tema de costo-efectividad que pues sí es mucho mejor según lo que veíamos en las tablas realizadas por el equipo de la doctora Silvia Restrepo en la Universidad de los Andes, que se puede aumentar la eficiencia en un 135%. Esto era lo que les queríamos presentar. Les agradezco muchísimo por el espacio, a la doctora Marcela Mercado, a la doctora Marta Ospina, y pues quedamos muy atentos a ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Pues si me permiten, a mí me gustaría hacer un par de comentarios. Yo soy Juan Manuel Pedraza, el encargado del tema de pooling en el laboratorio de la Universidad de los Andes. Y entonces, pues quería hacer 2 comentarios. Uno es que, pues, digamos, la principal objeción que presentaron, que es lo de que no, de hecho, para control negativo no funciona, nosotros lo solucionamos haciendo aparte RNA-SAP de los otros, porque tenemos un kit que es así. Entonces, las RNA-SAP no les hacemos pool y a los demás sí. Y la otra cosa es que en nuestras pruebas, cuando hacemos pool desde muestra, hay una tasa de error muy grande. En cambio, cuando hacemos pool desde extracción, funciona mucho mejor. Obviamente, la eficiencia que se gana pues es menos porque se gana la eficiencia que dijimos en reacciones
pero no en reacciones de PCR, pero no en todo el proceso, pero sí nos ha parecido mucho más confiable cuando lo hemos probado así. Y un detalle adicional es que esa eficiencia es en las reacciones finales, pero si uno si uno tiene en cuenta las tips y el tiempo de pipeteo extra que se necesita para hacer esto, para 5% de incidencia pools de 5, hay un 23% extra de puntas que se necesita y de pues, tiempo de pipeteo, para tener en cuenta cuando lo estén considerando. Sí, yo voy a hablar antes de dar paso a las palabras. Voy a pedir la palabra primero antes de dar paso a las preguntas, disculpen. Mil gracias al doctor Andrés, al doctor Carlos. Como ven, son dos visiones diferentes, una de una extracción a partir de la muestra y la que se propone finalmente en el protocolo es el uso de pools a partir del RNA. Entonces, el protocolo en sí, lo que trabaja, como decían ahora de la Universidad de los Andes, es para la PCR únicamente, principalmente para evitar esos problemas que acaban de nombrar. Entonces, pues, dando paso a las preguntas, mil gracias al doctor Carlos y al doctor Andrés, entonces contestarán un grupo de preguntas que nos van a hacer los invitados. ¿Alguien va a pedir la palabra? Yo tenía una pregunta o una Marcela Orjuela. En el chat hay ¿Habla Marcela Orjuela? En el chat hay varias preguntas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, hola, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta respecto a los kits y específicamente los protocolos que ustedes están empleando, porque veo en el protocolo que realizó el Instituto Nacional de Salud que ustedes utilizaron Berlín, pero utilizaron un Berlín para el gen N. No vi que incluyeran gen E. Y veo que en el protocolo SURA ustedes están trabajando con kit de extracción. Teniendo en cuenta que pues la mayor parte de los laboratorios en este momento estamos usando Berlín, como ustedes mismos lo mostraron, ¿existen algunas recomendaciones que ustedes nos puedan dar para atender, por ejemplo, esos casos indeterminados que se suelen presentar con protocolo Berlín? ¿O ustedes recomiendan que si nosotros vamos a hacer pooling, debemos trabajar necesariamente con kits? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en la dirección de investigación probamos varias protocolos. Tenemos, bueno, no sé si recuerdan al principio de la pandemia, el protocolo de Berlín incluía los dos genes, tanto E como N. Nosotros lo estamos probando con N y con E aparte y con RP. Aparte pues de unas opciones comerciales, y pues lo que hemos encontrado ha sido pues muy similar el desempeño entre esos blancos. El problema de las muestras indeterminadas, y una pregunta que ya vi en el chat, es qué hacer cuando una muestra tiene un CT de 38 individual. En los datos que les mostré de otros trabajos de otros autores que han evaluado el efecto del CT cuando se mezcla esa muestra de bajo CT con grupos, es que unas muestras de CTs de 36 en pools de 6 pueden llegar a un CT de 38 y unas de 38 pueden llegar a CT cercano a 40. Lo que recomiendan algunos autores es correr, digamos, el ciclo de amplificación, o sea, no hacer una corrección como sugieren en el chat tampoco, o sea, no restarle -3 porque no sabes cuántas muestras positivas tienen en la muestra. O sea, el CT del pool es el que te da,
pero sí se podrían hacer protocolos de amplificación que lleguen hasta el ciclo 45 y evaluar esa curva de amplificación para saber si son muestras sospechosas. Y algo que se le podría incluir para mejorar digamos, el screening de este tipo de muestras, que como lo mostró el doctor Andrés en la presentación, es un porcentaje muy bajo, la mayoría tienen un CT alto, sería incluir en esas muestras que se evalúe las muestras por separadas. Cuando el CT queda dentro de un rango entre 38 y 40, se puede decir que el pool es indeterminado el resultado y evaluar las muestras individualmente. Y esto pues representaría para ese porcentaje bajo de muestras con CT de 38. Andrés, ¿quieres contestar algunas de las preguntas del chat, por favor? Claro que sí. Acá estoy leyendo qué hacer, qué recomiendan cuando una muestra un delta de R de 250 aproximadamente y un CT entre 35 y 36, teniendo una forma de curva. Esto la puso Irene Riveros. Esta es una pregunta, Irene, que la haces para un pool o es una muestra individual. No tengo mucha claridad en tu pregunta. Bueno, mientras Irene de pronto nos contesta, yo quiero aprovechar para decirles que la estrategia de pool debe ser o debe realizarse, como lo decíamos al inicio, en poblaciones muy homogéneas y donde estemos completamente seguros que las prevalencias son menores al 5%, para garantizar que realmente el pool cumpla con el objetivo que se está planteando. También de que cada laboratorio debe tener muy controlado y muy verificado la calidad analítica, el desempeño de la PCR y pueda identificar así cualquier desviación que pueda identificarse en una corrida de PCR. Esto es bastante importante y que cada laboratorio tiene que hacer sus pasos de verificación del proceso de pool que intente adoptar. Realmente, como lo mencionábamos y como lo mostramos, la forma más costo efectiva en tiempos, en disminución de tiempos, en aumentar la capacidad de respuesta que necesita el país en este momento para mitigar el aumento de casos. Lo que nosotros proponemos es hacerlo desde la extracción de RNA. En poblaciones de bajas prevalencias funciona bastante bien y es como la recomendación que les hacemos desde Sura y lo que hemos visto con el Instituto Nacional de Salud. No sé qué más preguntas. Sí, buenas tardes. ¿Podría hacer una pregunta? Era Alejandro Vargas de CIEN. Hola Alejandro, adelante. Sí, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta relacionada con la población objetivo que describieron al principio y personas, digamos, con síntomas leves o asintomáticos o pruebas de tamizaje, screening y demás en población muy particular o muy homogénea, como ustedes mencionaban. Era si se conocía la carga viral en estas personas con síntomas leves o asintomáticas. ¿Cuál es mi inquietud? Es que los CTs en estas personas o en esta población en particular con cargas virales bajas o sintomatología leve y asintomática sea muy baja y el CT sea muy alto, un CT de 37-38. Entonces la estrategia de pool en esta población quizás no funcione tan bien como lo muestran los resultados preliminares, que supongo que usaron muestras de pacientes positivos con unos CTs. Bueno, ustedes mostraron algunas comparaciones de unos CTs muy altos y unos CTs muy tempranos,
los CT muy tempranos funcionaban muy bien, pero los CTs altos desconozco si existen estudios que nos indiquen qué CTs o qué carga viral esperar en esta población de sintomatología leve o asintomáticos. Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. En este momento, estudios que estén correlacionando los CTs con la carga viral de las pruebas o la sintomatología, acá en el país no conozco todavía. Sé que hay algunas aproximaciones a nivel internacional donde intentan correlacionar el CT con el estadio de la enfermedad. Tenemos de que pues son pruebas cualitativas, lo más cercano a tener algo semi-cuantitativo es un CT, el cual va a variar lógicamente interensayo, ¿cierto? Sabemos que los CTs tardíos los estamos teniendo al inicio de la infección, más o menos entre el día 1 y 6, y a los días finales ya en recuperación después del día 14. Hemos visto que son los CTs mayores a 37. Si hablamos de personas asintomáticas, esperamos de que sean personas que estén negativas, ahí no va a haber ningún problema. Personas con sintomatología leve, lo ideal es hacer una PCR después del 7º día de la aparición de los síntomas. Casi siempre cuando hacemos una PCR, muy apegados a los lineamientos y a las guías, a las fichas epidemiológicas, después de 7 días de post-infección logramos muy buenos resultados. Incluso en lo que les mostré, les mostrábamos ahora en la presentación, en el último ensayo, en el ensayo de fase 3 con los hisopados nasofaringeos, igual trabajamos con CTs bastante tardíos y el proceso fue bastante bueno. Logramos en el pool también identificar esas muestras con CT tardíos. Entonces yo creo que la recomendación es esa, poblaciones menores al 5%, si el paciente tiene sintomatología, intentar realizar la PCR más o menos después del día 6º postsintomático. Yo quisiera complementar un poquito también la respuesta. Nosotros en los proyectos de investigación que estamos desarrollando en este momento, hemos encontrado que haya una relación directa entre el CT y los síntomas leves o moderados. El CT se puede afectar tanto por la carga viral como por la toma de muestra, la manera en cómo se almacenó, problemas en la extracción, muchos otros factores que no están directamente relacionados con la manifestación clínica del paciente. Hemos tenido también pacientes asintomáticos que nos da un CT temprano. Lo que mostrábamos en los datos era el desempeño de esas muestras con CT de 38. Cuando hablamos por favor. Por favor, apaguen los micrófonos. Apagar los micrófonos, por favor. Ok, cuando seleccionamos las muestras, seleccionamos muestras con diferente rango de CT para poder evaluar el efecto de la dilución. Y cuando hablamos de los grupos de asintomáticos, por lo general, supongo que es un estudio en conglomerado en donde se detectó un positivo, no sé, supongamos en una construcción. Y es un grupo de muchas personas, la mayoría podrían ser asintomáticas, entonces a eso nos referimos con utilizar la prueba por pools para hacer ese screening, para hacer un screening rápido de quienes podrían, o sea, quienes de ese conglomerado, de esos contactos, podrían ser positivos. Pero no, o sea, por norma general, o sea, un CT bajo o alto no está directamente relacionado, pues está directamente relacionado con la carga viral, pero puede estar, no es claro la relación con la manifestación clínica de la enfermedad. Recuerden que nosotros desde el laboratorio solo tenemos un panorama y con tantas muestras que procesamos, perdemos una información muy importante sobre sintomatología, sobre tiempos
y, y esto nos lleva solamente a tener un tubo finalmente para poder tomar decisiones. Entonces, solamente los laboratorios en los cuales hacemos investigación podemos hacer de manera un poco más tranquila este tipo de acercamientos para poder dar indicaciones a la rutina del laboratorio. Entonces, nosotros hemos visto un abanico de posibilidades, pacientes asintomáticos con unos CTs muy cortos, pacientes sintomáticos muy al borde, o sea, esto analizar algunas características de las pruebas con respecto a los resultados de las mismas y a cómo es la característica clínica de estos pacientes nos llevará un poco de tiempo. Por eso es importante que la información que nos llegue sea una información completa para poder tomar esas decisiones más adelante. Entonces, esas preguntas han sido bastante interesantes para nosotros también aprender en el laboratorio día a día qué decisiones tomar. Perdón, yo tengo una pregunta y gira en torno a los criterios entonces para la selección de las muestras a las cuales se les va a hacer el pooling, porque teniendo en cuenta que no tenemos criterios previos de cuantificación y que aquellos pacientes que tengan un bajo número de copias pueden sin duda alguna diluirse en esas muestras negativas, ¿cuáles pueden ser unos buenos criterios para elegirlos, teniendo en cuenta que no vamos a contar con CTs previos y no podríamos saber o estimar la cantidad de copias? ¿Cuáles serían los criterios que ustedes elegirían para seleccionar a esos pacientes más allá del conglomerado, bajo el riesgo de que pacientes con un bajo número de copias puedan diluirse en la muestra y generar todo un pool negativo? Yo le quiero contestar algo que tiene que ser complementario. Marcela les acaba de tocar un tema bien interesante, y es que en el laboratorio ustedes precisamente, así tengan muy buena información, usualmente no tienen la posibilidad, porque la ficha no permite realmente darse cuenta de manera muy fiel o digamos de manera comparativa y estandarizada de un paciente a otro. Estábamos precisamente hablando si en los servicios de salud de Colombia se utilizará una escala para ver severidad de síntomas, pero eso es una iniciativa, por ejemplo, de alguna EPS, pero eso es algo que no se hace y los síntomas son absolutamente subjetivos, empezando porque son subjetivos en el sujeto, ¿no? O sea, dependen del umbral del dolor. Alguien se puede estar literalmente muriendo y pensar que está más o menos, y alguien puede tener síntomas muy leves y considerar que está sumamente, sus síntomas son muy complejos. De hecho, eso está escrito en papers en los que dicen que el ser asintomático tiene en gran medida subjetividad. Pero hay cosas que sí, que son el entorno, que son el comportamiento epidemiológico del entorno, que tiene que tenerse en cuenta. Entonces, les voy a mostrar 3 diapositivas para que vean algo. Creo que ya, ¿sí estoy compartiendo? Sí. Sí. Sí, señora. Sí, perfecto. Bueno, entonces, miren, ahí sí, lo pongo en modo presentación, pero no se pone, ¿no? Bueno. Ya. Sí, bueno, ok. Entonces, miren, ahí ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando Colombia en las pruebas totales, ¿cierto? Ya no tenemos hoy esas 860.000, sino que hoy tenemos 923.714 PCRs, porque ayer se hicieron 21.409. Miren el promedio del día, en día es evidente, ya estamos en promedio del día ya va más o menos en 20.600. La tasa pues ha aumentado, pero quiero que vean el último renglón, que es el clave. Las pruebas por cada caso positivo. Entonces, esa es la probabilidad que uno tiene de encontrar un positivo. Quiere decir que tan lleno de positivos está el agua que a uno lo rodea, ¿no? Entonces, en marzo hacíamos 26 pruebas para encontrar un positivo. En abril, cada 17 pruebas encontrábamos un positivo. En mayo, cada 10 pruebas encontrábamos un positivo.
en junio cada 7 pruebas y hoy en día cada 5 pruebas encontramos un positivo. Si eso lo vemos por departamentos, ¿ven esa gráfica con los picos? Entonces la línea azul es julio. No se ve la gráfica. Seguimos en la primera tabla. No. Ya empezó como a funcionar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Señora. Listo, sí, es que no entiendo por qué no carga como la presentación. Bueno, entonces miren la línea azul. En la línea azul es julio. Entonces cojamos Amazonas. Miren Amazonas como en abril y mayo las dos grises eran altísimas, eran positividades de 35%. Pero ya en julio ya cae, como está Amazonas hoy en día, porque ya pasó el pico, ya Amazonas ha caído, va bajando y ya la posibilidad de encontrar un positivo, cada vez se necesitan más pruebas para encontrar un positivo, mientras que en abril y mayo estaban a la vuelta de la esquina. Así está, por ejemplo, Atlántico. Atlántico en este momento, en julio, está en 40% de la positividad. Si vemos esta siguiente tabla, ahí está 1 por 1. Entonces, Amazonas efectivamente tuvo su positividad del 30, 33 y ya cayó 14, 13. Miremos Bogotá, del 6,6 al 9, al 14, al 22, al 28, ahí va Bogotá subiendo. Cada vez es más fácil encontrar un positivo. Por eso es que la recomendación no solamente es de paciente, que es la más difícil, es muy difícil. Además, usted se enloquece en un laboratorio con unos volúmenes altísimos, como el nuestro, como el que le llega a ustedes, pensando que, pero este señor será que no. Si ustedes mismos arman el mapa de procesamiento con sus bandejas de corrida, lo arman previamente, imagínense si lo tuvieran que armar paciente por paciente para ver cuál es sintomático, leve, moderado, severo, no podrían. Por eso el entorno epidemiológico, es decir, cuál municipio tiene una positividad menor de 5%, es la manera de gerenciar, llamémoslo así, más práctica los grupos de muestras que a ustedes les lleguen. Y por eso es que nosotros hemos dicho, tenemos que publicar esas tablas de positividad municipio a municipio en el instituto todos los días, juiciosamente, para que los laboratorios puedan ver de dónde provienen las muestras. Porque manejar paciente a paciente, creo yo que es sumamente difícil para ustedes. ¿Puedo aportar algo? Claro que sí. Trabajar con pools es muy bueno cuando la positividad realmente no es alta, como dice la doctora. Cuando la positividad es alta, es un castigo porque realmente después tenemos que irnos uno a uno para desglosar de dónde viene la positividad y eso nos cuesta un trabajo arduo después de que casi ya estamos extenuados. Pero cuando uno mira las estadísticas, dice ella, que si publican ellos eso y esto acompaña, esto realmente vale la pena, porque ahorraría reactivo, ahorraría también energía, muchas cosas. Si yo comparara realmente la sintomatología del COVID, es la misma de cualquier proceso. Yo miraba el otro día y decía, pero si uno tiene fiebre, en cualquier proceso gripal le da fiebre. Si uno tiene dolor de cabeza, en cualquier proceso gripal da dolor de cabeza. Si uno dice que puede tener diarrea, hasta una acidez da diarrea. Entonces, no hay un síntoma característico que uno diga, este es el síntoma propio único de COVID. O sea que leernos la historia no nos ayuda mucho. Realmente nos ayuda más saber de que tenemos un conglomerado que viene de tal parte, que los pacientes son tal y que se podría procesar de esta forma. De lo contrario, son muy comunes a muchas cosas. De acuerdo, tú has tocado un punto muy importante y yo sé que ustedes en los laboratorios se van a dar cuenta en el momento en que ya los pools no les sirvan.
Ustedes saben exactamente cómo ha ido evolucionando esto y el porcentaje de positividad lo va a dar específicamente el trabajo de laboratorio diario. Y como dice la doctora que acaba de intervenir, si esto se usa mal, finalmente es agotador para el día a día, porque después de haber hecho un montaje tan tenaz, independientemente si es de pools o de muestras solas, volver a repetir de los que quedaron pools, y si son el total de las 5, es totalmente desgastante. Entonces, en ese momento ustedes se van a dar cuenta que no funciona ya más, que su población está saturada, tiene más del 5% y ya, hasta ahí quedó. Había una pregunta de qué otras poblaciones homogéneas. Eso es importante saberlo, porque a veces a uno le piden muestrear un conglomerado en una fábrica, qué sé yo, en un pueblo, algo que es de baja positividad. Esa también es una población homogénea que pueden utilizar. De pronto una cárcel que hasta ahora tenga 2 o 3 o 5 casos también es una población homogénea. Entonces uno tiene que empezar a revisar qué tipo de poblaciones se puede dar el lujo de utilizar este tipo de metodología. Y recordemos que el protocolo que estamos recomendando hoy es únicamente para PCR, con la extracción y con diferentes tipos de muestra. Aunque el experimento de Sura es claro, nosotros el protocolo general quedó para pools a partir de PCR, o sea que seguimos con el cuello de botella un poco con la extracción, pero pues es algo que no hemos podido superar con ese tipo de metodologías. Si puedo comentar... Sí, sí. ¿Puedo intentar responder una pregunta que hicieron antes sobre qué pasa si una muestra está en un CT muy alto? Sí, Juan, claro que sí. Gracias. Es que sí, nosotros precisamente preocupados por eso hicimos unas pruebas poniendo muestras, o sea, diluyendo hasta el borde y haciendo repeticiones, pero lo que nosotros vemos es que cuando se hace desde RNA es muy reproducible qué tanto se corre el CT. Entonces, como el criterio de CT en un pool no es para decir si es positivo, sino para decir este pool hay que abrirlo y probar si son positivos, entonces lo que hacemos es que corremos el CT que consideramos posible para abrir según el número de diluciones, y según eso uno manda. Entonces, que esté en el borde no es problema, porque si uno, por ejemplo, si uno hace una pulse de solo 2 con una muestra de 38, se le va a correr exactamente un paso el CT. Entonces, si uno con pools de A2 dice, entonces de 39 para abajo lo abro, entonces no hay problema, no se pierden. Hay un detalle, es cuando la muestra tiene tan poquitos que con la dilución se llega al límite de sensibilidad del kit. Eso puede pasar. Entonces ahí es donde entra ese 95% de eficiencia que están diciendo, que es que si uno diluye hasta llegar a la eficiencia del kit, hay un problema. Pero si no, si la muestra tiene 20 copias y uno lo diluyó hasta 5 y el límite del kit es 2, no hay ningún problema. Simplemente se corre el CT reproduciblemente en nuestros experimentos. Juan, una pregunta. ¿Ustedes en Bogotá en qué poblaciones han usado pools? Aquí solo hemos hecho pools de A2 porque nuestras incidencias son muy altas. Entonces nosotros, hemos hecho cálculos de para cada incidencia cuál es el pool más eficiente, y entonces pues sí, no hemos hecho porque las incidencias han sido muy altas todo el tiempo de las muestras que nos llegan al laboratorio. Entonces máximo hemos hecho pool de A2 hasta ahora en la práctica. Las pruebas que yo he hecho han sido pool de hasta 8, y como les decía, desde extracción son muy reproducibles hasta 8 sin problema. Pero eso ha sido solo haciendo experimentos. Exacto, Bogotá está por encima de esa posibilidad. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, Carlos Daza, Laboratorio del Valle. Tengo 3 preguntas. La primera es en torno a la carga viral baja, y es si existe alguna publicación o algún artículo que relacione ese valor de CT con la carga con el que se necesita para que el virus se transmita a otra persona. Las otras 2 van relacionadas, es que si después de esta presentación los laboratorios colaboradores pueden aplicar esta metodología, o se va a establecer una serie de pasos para que lo puedan hacer, y si
el instituto los autoriza a los colaboradores para que hagan estos pools. En los resultados que se emiten a las instituciones es necesario una nota que les aclare que esta muestra se procesó con otras 5 o otras 4. ¿En el informe? Sí, señora, en el informe de resultados que se le entrega al paciente o a la EPS, según corresponda. No, no creería que fuera conveniente porque si a duras penas se entienden esos reportes, no me imagino si le metemos una variable adicional. Además, eso es un proceso tuyo de laboratorio. Interno. Y si la técnica está correctamente hecha, es la técnica de diagnosis. Es como si usted le pusiera que cuando le pone que la repite porque la curva no le dio, todas esas cosas que hacen ustedes, pues eso no se pone. Eso forma parte de todo el aseguramiento de la calidad que ustedes hacen. Si toma una decisión de laboratorio, pertenece a un municipio de baja positividad, hace que el protocolo de acuerdo de las diluciones como son y todo, pues usted está entregando el resultado que es la tarea, no debería modificárselo precisamente porque por eso ese es el motivo de esta reunión. Y además, si es positivo, es el resultado de la muestra individual positiva porque el pool se abrió. Claro. Ok, gracias. Y respecto a las dos anteriores. Bueno, como mencionábamos ahorita, no hay un estudio que te diga directamente un CT de 25 es de una persona altamente infectiva y un CT de 38 es de una persona que no sea tan transmisora pues del virus. Eso no se ha realizado, o sea, en la PCR sí va a ser directamente proporcional el CT a la cantidad de copias que haya del virus en la muestra, pero poder con base en el CT definir qué tan transmisor o no es una persona no se puede determinar, y para saber el número de copias se tendrían que incluir en los experimentos una curva estándar de un control de un control sintético, puede ser, para determinar el número de copias de cada muestra, el número de copia viral. Pero de nuevo, esto solo va a ser una información de esa muestra en ese día en particular en el que se le tomó a esa persona, y en este momento no hay evidencia para asociar la carga viral con una mayor o menor transmisión. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que quería preguntar, en el escenario de un tamizaje para personas que trabajan en un hospital, en trabajadores asintomáticos, ¿es factible hacer esta técnica de tamizaje por pools, teniendo en cuenta los comentarios que ustedes hicieron que en poblaciones donde pueden tener un riesgo del 5%, pues donde puede haber más del 5% de positividad, esta prueba no sería útil en este escenario de trabajadores de una clínica o un hospital, pues donde se sabe que el riesgo puede ser alto? ¿Es factible aplicar esta técnica de pools para realizar el tamizaje? Inicialmente sí. Recuerden que lo que debe cumplir el requisito para el uso de esta metodología es una baja positividad. Entonces, tú tienes que tener muy claro, pues, los trabajadores de ese hospital, pues, cómo están en los rangos, como si se comportara su hospital como un pueblito, como un clúster o lo que sea. Entonces, si eso va cambiando en el tiempo, que seguramente va cambiando, pues tú ya dejas de hacer tu tamizaje por pools.
Pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que es mejor empezar a hacer tamizajes con pools que estar haciendo los tamizajes con pruebas rápidas al Toda la personal de vida. salud, Claro, toda la vida. Entonces, se supone que por definición, si se supone nosotros nos dos cosas adelantamos en de la eso, IPS, que se supone que es negativa, de entrada se supone que es negativa, pero de muy alto riesgo. No se supone que es positiva, porque si estuviera con alta positividad estaría cerrada. Entonces, de entrada se supone que es de muy baja incidencia, pero de muy alto riesgo. Por esa definición, los pools le funcionan perfectamente. Muchas gracias. Qué pena, me gustaría hacer un comentario adicional, si me permiten. Nuevamente Alejandro Vargas de CIDEINI, después de escuchar al doctor Pedraza de la Universidad de los Andes, donde hablaba de de extender los ciclos de la PCR para que lleguemos a un ciclo 45, quizás 44, y considerando que la estrategia de pools no es diagnóstica, sino simplemente un screening para después abrir el pool y verificar qué muestra es positiva ya con los parámetros establecidos. No sé si han considerado quizás entonces abrir el punto de corte, no dejarlo en 38 para los pools, sino subirlo hasta 44, 45. Y de esta forma, estas muestras que están en un CT de 38, que cuando hago la dilución en pool con 4 o 5 muestras adicionales se me puede correr el CT a 44, pues igual la voy a detectar y eso me obliga a abrir el pool para identificar qué muestra es positiva. No sé si han considerado esa estrategia y no sé si el doctor Pedraza nos puede comentar cómo le ha ido con ella. Sí, la idea es que no hay que correrlo tanto, o sea, uno puede calcular exactamente para cuántas diluciones cuánto se le corre, y pues básicamente por cada 2 diluciones se le debería correr 1, entonces uno en un pool de 4 se le debería correr 2, un pool de 5 se le corre 2 y piquito. Yo he hecho pues a partir de mediciones exactamente, no exactamente 2, sino como 1.9, porque la eficiencia no es exactamente perfecta, pero eso se puede hacer, y entonces así es como yo lo aplicaría, es correr el número de ciclos hasta que cubra ese número extra, y si entra dentro de ese rango corrido, ahí abrir el pool, y cuando se mira individual, ahí sí se miraría con el rango normal. Esa es como la estrategia que nosotros usamos. Un detallito ahí es que no se puede forzar demasiado, de hacer demasiados ciclos y correr demasiado, porque la razón por la que solo se toma hasta un cierto CT es porque hay posibilidad de amplificación no específica. Entonces empieza a subir ruido, que entonces empezaría a abrir, si uno lo corre demasiado y hace demasiados ciclos, empezaría a decirle que todas las muestras le dan positivo por ruido, y pues no es tan cierto. Entonces por eso tengo que tener cuidado de solo correrlo lo necesario. Uy, sí, de acuerdo. Un comentario a la pregunta anterior sobre qué pasa si uno hace el pool y no era, o sea, y la incidencia resultaba mayor cuando uno no tenía un prior. Pues lo que pasa es que pierde eficiencia, pero no es que pase nada malo, simplemente que le van a salir todos positivos, entonces le va a tocar abrir todos y al final pues perdió tiempo, básicamente, pero no es que la prueba falle o algo así. Buenas tardes, quería hacer una pregunta. Soy Jonathan de un laboratorio colaborador del Valle. ¿En alguno de los dos procedimientos ustedes usaron alguna referencia pasiva? Y en ese caso, el comportamiento de la fluorescencia, ¿cómo se normalizó en el pool, en cualquiera de los pools del montaje? Gracias. Bueno, la muestra, cuando se procesan los pools, se procesan tal cual como una muestra individual. O sea, el análisis de normalización es el mismo para determinar el CT del pool, igual como si fuera una muestra individual. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdón. Si se usó un control, ¿de qué tipo? Una referencia pasiva. Es decir, cuando se hace la corrida, generalmente se utiliza con una casa comercial o el ROX, y este ayuda a normalizar la señal, ¿sí? Hemos visto comparaciones de CT, pero la comparación de fluorescencia en este pool de muestras, ¿cómo es? Sí, no, eso va a depender del
del protocolo que estés usando y del estuche. Hay unos estuches que vienen sin ROX para hacer esa corrección. Lo ideal es que montes lo mismo para las muestras individuales que para los pools y según las indicaciones tanto de la máquina de tiempo real que estás usando como del estuche para el diagnóstico que estás usando en el laboratorio. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, sigue. Natalia López, Secretaría de Salud de Medellín. Yo quería preguntar si a partir de estos dos pilotos que se desarrollaron, el Instituto Nacional de Salud entonces ya autoriza o avala que los laboratorios en las entidades territoriales desarrollen esta metodología. Medellín pues tiene una idea y un proceso que ha venido estudiando hace ya varios días, y si ustedes nos dan luz verde con eso, pues nosotros podríamos empezar a desarrollarlo. Sí, como dije yo al principio de esta presentación, estamos haciendo el lanzamiento de un protocolo y es esa metodología la que estamos avalando, esa metodología con esa advertencia. El documento definitivo, ustedes conocieron algunos un borrador, pero el documento definitivo, terminada esta reunión, se los vamos a poner en el grupo de laboratorios, porque para eso tenemos un grupo único, y es con esa metodología que todos los laboratorios colaboradores pueden hacerlo, siguiendo la advertencia con la que arranca el documento, que es utilizarla en poblaciones homogéneas, donde hay una positividad igual o inferior al 5%. Teniendo en cuenta que para la metodología que van a publicar o van a compartir fue Berlín modificado con el GNN y que cada laboratorio colaborador tiene diferentes protocolos, diferentes genes, es necesario que ellos realicen la verificación con sus protocolos bajo las instrucciones que se van a colgar. Sí, mira, en el protocolo como está, se describe a manera de ejemplo ese protocolo, el de Berlín, pero pues eso tiene que ser adaptado a las tecnologías que se usen en cada laboratorio. Incluso puede cambiar valores como del límite de detección que tiene cada prueba. Una pequeña aclaración, de los datos que yo he estado hablando no son en Berlín, porque nosotros hacemos en Berlín la RNA-SAP, pero la detección la hacemos con CISON, que es con N y ORF1AB. Estos informes de verificación que se van a generar por cada laboratorio colaborador, porque en el Valle hay varios colaboradores con diferentes metodologías, ¿se tienen que hacer llegar al Instituto Nacional de Salud para que ustedes den el aval sobre ellos? No entendí. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Lo que pasa es que ustedes utilizaron el protocolo de Berlín para hacer la verificación, pero los colaboradores que quieran adoptarse a ese protocolo tienen un protocolo diferente a Berlín. Eso implica que tienen que hacer un proceso de verificación, con lo cual se genera un informe. Ese informe se tiene que hacer llegar al Instituto Nacional de Salud. Pues a mí me parece interesante esa pregunta que acabas de hacer. Como vimos todos en la votación, un buen porcentaje de laboratorios utilizan otro tipo de estrategias o de metodologías diferente a la de Berlín. Yo creo que ustedes en cada laboratorio deben asumir la verificación y mirar cuál es el desempeño de su técnica bajo este procedimiento.
y en la medida en que ustedes la verifiquen y vean cómo les van en las corridas, lo pueden trabajar sin aval. De hecho, la que se va a colocar en la página es que ya lo recomendamos para hacerlo bajo esas advertencias que nombra la doctora Marta. O sea, tenemos que ser muy, muy conscientes de que esta advertencia la tenemos que poner en la cabina de extracción y que no se nos olvide. Una vez pasemos ese umbral, que tenemos muy poco tiempo para pasarlo, pues eso deja de ser relevante. Entonces, yo creo que cada laboratorio tiene que hacer su verificación y ver si en su equipo y con sus reactivos esto se puede desarrollar. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la reunión, agradeciendo a todos la participación y la colaboración en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buena tarde. Gracias a Muchas todos gracias. y una feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego todos, muchas gracias. Ya les mandamos entonces el protocolo y vamos a colgar las presentaciones.